La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio
El libro de Salmos, capítulo 126. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: ¡cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos! Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor. Como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirá: lo ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, y estamos alegres. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirá: lo ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, y estamos alegres. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán: lo ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, y estamos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, y estamos alegres.
cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, y estamos alegres. Como cada semana agradecemos al Señor que nos permite la gran bendición de abrir esta palabra y alimentarnos con ella. Pidámosle su dirección y su guía. Padre, gracias porque nos das palabra, nos enseñas, nos guías, nos instruyes, nos exhortas, nos corriges. Tu palabra, Señor, tiene el propósito de transformarnos, de cambiar nuestra vida para que seamos conforme a tu plan y tengamos vidas dichosas, plenas, agradables delante de ti, Señor. Gracias porque la obra maravillosa que haces en nosotros tiene grandes beneficios para nuestra vida personal, para nuestros hogares, familias, comunidades de fe y la sociedad en general. Sabemos, Padre, que estamos hoy por las fechas propias de nuestros países, teniendo muy presente la importancia de la libertad. Y sobre ello, queremos que tú nos enseñes el día de hoy. Oramos con gratitud, sabiendo que nos has escuchado y rogándote que tu Espíritu Santo ponga en nuestro corazón deseo de obedecer y también en el corazón de un servidor que sea yo útil y no estorbe tu palabra, Señor. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Es un mes para toda nuestra América, especialmente América Central y México, muy, muy cercano en razón de las fiestas de la independencia de muchos países. Y el tema de la libertad es un tema central, sin duda, en la revelación de Dios. Hay un gran acontecimiento en el Antiguo Testamento que está perfectamente asociado con la llamada de Dios para que Israel fuese un pueblo libre. Me refiero, sin duda, a la gran epopeya del Éxodo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, lo vemos con detenimiento, también sabemos que la libertad no es un don que quede libre o al margen de perderlo. La libertad, como fue el caso de Israel, la perdió una y otra vez. Hubo grandes acontecimientos en los que su libertad estuvo no solamente en peligro, sino fue una terrible pérdida. Claro, sin duda que Egipto es la referencia más antigua, pero también el imperio babilónico fue terrible, la condición de esclavitud y opresión que vivió el pueblo de Israel cuando fueron expatriados hacia Babilonia. ¿Y qué decir del tiempo de Jesús cuando estaban bajo la tiranía y el gobierno del imperio romano? Así que, de muchas maneras, la historia da testimonio de cómo es un riesgo latente la pérdida de la libertad. ¿Y qué decir cuando hablamos en términos individuales? Recordamos tal vez el caso paradigmático de Sansón, reducido a esclavitud por los filisteos, convertido prácticamente en un burrito para que diera vuelta al molino cuando había quedado ciego. Sin duda que su libertad física, como gran líder del pueblo de Dios, se había perdido. Y podríamos encontrar muchos ejemplos más, pero en el mensaje de hoy, que tiene como título Beneficios de la Libertad, también empieza en una primera etapa, permíteme guiarte en esta primera etapa del mensaje, acerca de las causas por las cuales puede perderse la libertad. En el caso de Israel, fue tener como enemigo a un imperio poderoso. Egipto fue en su tiempo un gran imperio que sometió bajo esclavitud a muchos pueblos vecinos. Babilonia también fue un gran imperio, el imperio babilónico, con ese rey tan conocido de Nabucodonosor, que tuvo también bajo su dominio una gran cantidad de pueblos y territorio en el mundo antiguo. Y qué decir
del Imperio Romano, que se decía que no se ponía el sol en el territorio del Imperio Romano. También fue un imperio poderosísimo y también Israel quedó bajo el poder de Roma. Así que, sin duda, que hay diferentes causas para perder la libertad. Decía, en primer caso, enfrentarse a un enemigo que nos supera en mucho, en poderío, en capacidad militar, en ejército, en riqueza. Pero yendo más allá, porque podríamos pensarlo más hoy, este mensaje en términos personales, individuales, familiares sin duda, incluso de comunidad de fe, hay otros elementos que provocan que podamos perder la libertad y les enumero algunos de ellos. Primero, el descuido. Cuando alguien no está atento al cuidado de su libertad, por un simple descuido la puede perder. Bueno, hay un ejemplo muy sencillo, muy simple. Alguien va conduciendo el automóvil, pone su mirada en su teléfono, le entró un mensaje, una llamada, se distrae por unos segundos y cuando vuelve a poner su mirada al frente, ya causó un grave accidente que le puede costar su libertad. ¿Qué decir de otros ejemplos en los que también por descuido podríamos perder la libertad? Sin duda que una segunda causa de pérdida de libertad es la atracción que algunas cosas ejercen sobre nosotros y nos hacen rendir nuestra libertad. Tal vez una atracción muy poderosa sea el poder. Y muchas personas están dispuestas a sacrificar un grado importante de libertad por obtener algo de poder o de riqueza o incluso de prestigio o de fama. Sabemos de señoritas, grandes modelos que han sacrificado su libertad en grado sumo por mantenerse entre las mejores modelos del mundo. También sabemos que una tercera causa por la cual se puede perder la libertad son las tentaciones. Toda tentación apunta a la satisfacción de una necesidad. Las necesidades son reales, son personales, no son buenas ni malas. Yo necesito comer, necesito tomar agua, necesito respirar, tener algún tipo de satisfacción personal. Esa tentación, esa necesidad puede dar lugar a una tentación y ceder a una tentación puede dar lugar a perder la libertad. En cuarto lugar, también creo que vale la pena tomar en consideración que una forma de perder la libertad es caer presa del engaño. En muchas ocasiones hay cantos de la sirena, nos dejamos ilusionar, nos dejamos engañar, pensando que eso que se ofrece nos da un verdadero sentimiento de plenitud o de felicidad o de satisfacción y no resultó más que ser un engaño. Es como cuando un animalito, una plaga anda por la casa y para poderlo cautivar o capturar le ponemos una trampa. La trampa hace que ese animalito caiga en el engaño y pierda no solamente su libertad, sino que pierda indudablemente su vida. Hay muchas razones por las cuales podemos caer en la pérdida de nuestra libertad, incluso de nuestra libertad espiritual. Seguro que recuerdas esa terrible historia de David que lo llevó a componer ese hermosísimo Salmo 51, cuando David, sabiendo que había caído en un terrible pecado, le rogaba al Señor, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Podríamos decir, devuélveme el gozo de mi libertad. Porque sin duda que el pecado es la fuerza más poderosa para perder nuestra libertad. Hay de pérdidas a pérdidas. Y este Salmo 126 nos recuerda una terrible tragedia para Israel, que fue el cautiverio babilónico. No fue una derrota, fue una terrible derrota, porque perdió
Militarmente, perdió su templo, su santuario, su culto, sus sacrificios. Fue una derrota religiosa. Perdió el control de su territorio cuando fueron expatriados a Babilonia, y el territorio de Jerusalén y de Judea quedó a expensas de muchos pueblos vecinos. Perdieron su independencia como nación, quedando como un pueblo bajo el dominio babilónico. Perdieron su economía, quedó destrozada la economía de Israel. Perdieron su cultura, su lengua, perdieron la integridad de sus familias. Es terrible. Fue terrible la gran derrota de Babilonia. Pues esa derrota se sumó a la gran atracción que el imperio babilónico tuvo en las generaciones que fueron trasladadas hacia la capital del imperio, porque logró la cultura babilónica cosmopolita, desarrollada, atraer de tal manera a la población judía que poco a poco comenzaron a integrarse a la cultura babilónica. Y conocemos el nombre de algunos grandes personajes bíblicos que alcanzaron incluso niveles importantes de liderazgo en el imperio babilónico. Ellos no solamente fueron derrotados militarmente, también fueron derrotados culturalmente. Eso nos suena muy contemporáneo. Podemos no solamente perder nuestra libertad en el sentido de una tragedia personal, sino también perderla en el sentido de comenzar a configurar nuestra forma de vivir a la cultura contemporánea e ir perdiendo nuestra identidad y con ella nuestra libertad. Israel, especialmente en Nehemías, cuando se enfrenta a la gran tragedia de la pérdida de la libertad del pueblo en Babilonia, no tuvo como razón de explicación la actividad contraria del enemigo de Israel, del diablo, de Satanás, de los demonios. Esa explicación no aparece en el corazón de Nehemías. Por el contrario, ellos tuvieron la enseñanza de hacerse responsables de sus propios actos, y por ello Nehemías cayó de rodillas ante el Señor para confesar con lágrimas en sus ojos y dolor en su corazón que su consecuencia había sido el resultado de su pecado ante el Señor. El pecado es la causa más poderosa para perder la libertad. Pero debemos de decir entonces que el pecado es tan peligroso y nos lleva a perder la libertad porque tiene un poder especial, que es el poder de la atracción. Resulta inexplicable, absurdo, que alguien piense que el pecado es algo nefasto, repugnante, desagradable. Justamente es al contrario. El pecado es poderoso porque es atractivo, porque es delicioso, porque es satisfactorio. Sin embargo, es una forma ilegítima, equivocada, dañina, enfermiza, contraria a la voluntad de Dios de lograr alguna satisfacción en la vida. Nehemías sabía que la condición del pueblo era resultado de su alejamiento del Señor. Pero no solamente perdieron su territorio, su culto, sus rituales, sus ceremonias, su independencia económica, también perdieron su estado de ánimo, su fe y su carácter. Seguramente recuerdas el libro de las Lamentaciones de Jeremías, cuando allá junto al río el pueblo con nostalgia lloraba su alejamiento de Judea y de Jerusalén. El pueblo también mostró su sensibilidad para reconocer su falla delante del Señor. Pero uno se pregunta por qué hay quienes, sin luchar con denuedo, se ven arrastrados por fuerzas, engaños, tentaciones, distracciones que los conducen a perder su libertad, porque en muchas ocasiones
tenemos un gran temor a ser libres. Preferimos la seguridad de la opresión y nos acostumbramos a vivir en una zona de seguridad, aunque sepamos que esa es terriblemente dañina. Por ejemplo, nos acostumbramos a vivir en violencia intrafamiliar, ya sea física o emocional, y nos cuesta tanto trabajo tomar la decisión de salir de ese círculo de violencia dañino que incluso para muchas mujeres puede costarles la vida. Muchas personas entonces deciden sacrificar su libertad porque cometen actos que dañan a otros, cuya consecuencia es que pierdan su libertad, o porque le dan poder a alguien en su vida para que los domine, los lastime y los someta en una relación de violencia y de opresión, o porque permanecemos esclavos en situaciones por razones de culpa o de miedo que están dentro de nosotros. La Babilonia más poderosa no es la Babilonia que estaba capitaneada por Nabucodonosor con grandes ejércitos, es la Babilonia interior. Esa que es un poder terrible en nuestro propio corazón que nos sume en un terrible miedo a ser libres bajo la culpa y bajo el miedo. También la libertad se pierde por cometer actos en contra de la ley, como ir en contra de la ley de Dios. Así que dejemos esta primera fase del mensaje y preguntémonos ahora, ¿cómo podríamos rescatar la libertad si la hemos perdido? Tenemos que levantarnos de la caída. ¿Que es posible levantarse de la caída? Lo es, pero hace falta, a la luz del texto bíblico y de la historia de Israel, tanto en Babilonia como en Egipto, que venga un rayo de luz desde afuera de nuestro corazón que nos llame a la libertad, porque nuestra conciencia puede perderse de tal modo que ya no haya ni siquiera el ánimo, el deseo, la esperanza de ser libres. Es Dios el que toca nuestra puerta, el que llama a nuestra conciencia y nos dice, Rafael, es momento de levantarte del piso, dejar a un lado tu esclavitud y caminar en la dirección en que mi espíritu te va a guiar para que retomes la libertad, ese don maravilloso que en Cristo el Señor Jesús, que Jesús el Cristo peleó por nosotros en la cruz del Calvario. El caso de Israel en Babilonia es paradigmático. Fue el Señor quien los convoca, fue el Señor quien los llamó, fue el Señor el que obró en el corazón de los reyes babilonios para permitirles salir de la opresión bajo el imperio. El Señor estaba cumpliendo una profecía dada al profeta Jeremías, que habrían de regresar después de un tiempo. Y Dios obró en el corazón de hombres como Esdras y Nehemías y de Nabucodonosor para abrir el camino de regreso a la libertad. La libertad es obra de Dios. Es el que nos llama, es el que nos da la fuerza, es el que nos da los recursos y es el que nace la obra maravillosa para recuperar nuestra libertad. Es momento entonces de regresar a nuestro lugar, regresar a nuestro centro, regresar a la estructura en la que Dios nos ha conformado como hijos para retomar nuestra libertad, porque perdemos el centro de nuestra vida, porque perdemos nuestro lugar y acabamos viviendo en esa zona que nos da tranquilidad y confort, pero a la que no pertenecemos ni nos pertenece. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? En donde no debes de estar, en donde no perteneces, en donde no está tu identidad, ni tu vocación, ni tu llamamiento. No es tu lugar. El hijo pródigo entendió que ese lugar que había escogido para él no era el lugar que Dios tenía para él y tenía que volver a casa. Para recuperar la libertad hay que volver a nuestro lugar, a nuestro centro, a nuestra identidad, a nuestro hogar, a nuestra casa, al seno del Padre, a la cruz del Calvario. Ese es nuestro lugar. Ese y no otro
es el lugar adecuado para retomar nuestra libertad, la cruz del Calvario. Dios intervino en Cristo. Dios cumplió en Cristo su promesa. Dios tiene el poder para sacarnos del hoyo más profundo y levantarnos de la más terrible quiebra. Incluso dice el Salmo 121 que estamos considerando, 126 que estamos considerando hoy, que parece un sueño lo que Dios hace cuando escuchamos su voz. Resuena sin duda el Salmo 121. Lo vimos toda la semana que transcurrió. Dios cuida tu salida y Dios cuida tu entrada desde ahora y para siempre. Es tiempo de salir. Es tiempo de salir del lugar de la opresión y es tiempo de entrar a tu lugar, al lugar de la libertad, que es la cruz del Calvario, el lugar en el que Cristo clavó su vida para que nosotros estemos crucificados con Él. El Salmo 126 dice que Dios hizo libres a los judíos de su esclavitud en Babilonia bajo el poderío del imperio persa. Ellos ya se habían integrado muy bien a la cultura. Se sentían a sus anchas en ese mundo cosmopolita de Babilonia. Incluso decíamos hace un momento, habían logrado subir a liderazgos importantes en el imperio, pero no era su lugar, no era su llamamiento, no era su vocación. No te equivoques. A veces estando bajo esclavitud te sientes engañado como un victorioso y exitoso hombre o mujer. En su tiempo, Dios muestra que ese es nuestro lugar. Esa no es tu vocación. Vayamos hacia la parte final del mensaje, que es justamente en donde recuperamos el título del mensaje de hoy. Beneficios, bendiciones de la libertad. Porque qué terrible es perder la libertad, pero recuperarla tiene un costo. Caminar, salir y entrar. Renunciar a ese lugar de confort. Escuchar la voz del Señor. Ir en pos de Jesús. Caminar hasta la cruz junto con Él. Pero sin duda que cuando nosotros seguimos la voz del Señor, trae beneficios extraordinarios. Cuando te levantas de la caída, Dios te bendice. Cuando retomas tu libertad, Dios te bendice. ¿Cómo? Sana tus emociones, fertiliza tu imaginación y fortalece tu testimonio. Créeme que es algo importantísimo para Dios que su pueblo retome su testimonio, porque una de las cosas que se pierden cuando alguien pierde su libertad espiritual, física o emocional es que lastima y daña su testimonio. Lastima y daña su capacidad de imaginar y lastima y daña sus emociones. La esclavitud, la opresión, la pérdida de la libertad tiene un costo altísimo. Y el primer reflejo son nuestras emociones. Lo sabe un encarcelado, lo sabe un esclavo, lo sabe una persona oprimido bajo violencia, cualquier tipo de violencia que sufra. Sabemos que el primer efecto tiene que ver con nuestras emociones. Lágrimas, tristeza, depresión, angustia, soledad. Dios por ello trabaja de manera milagrosa cuando, recuperando la libertad, empieza a obrar en la sanidad de nuestras emociones. Fertiliza nuestra imaginación y fortalece nuestro testimonio. Así lo dice con toda claridad el Salmo 126. Fíjense. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. El Señor restaura nuestra capacidad de soñar y de imaginar. La vida no sería una vida vivible, dignamente vivible, sin capacidad de imaginar y sin capacidad de soñar. Sin duda que la imaginación es uno de los atributos humanos más despreciado y desconocido. Incluso un famoso pensador le llamaba la loca de la casa.
la imaginación, la capacidad de soñar. A veces lo vemos como algo ilusorio, pero créeme que no. La esperanza siempre va unida a la imaginación y el ser humano se diferencia de los otros seres vivos en nuestra capacidad de soñar y de imaginar. Y cuando recuperas tu libertad, Dios sana tu imaginación y tu capacidad de soñar y puedes vivir una vida plena, soñando los grandes sueños de Dios. En segundo lugar, también el Señor permite que se sanen tus emociones. Dice el verso 2, de los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Risas y cánticos alegres. El Señor nos permite reír y cantar con alegría, porque Él sana nuestras emociones. Ya no estamos oprimidos, ya no somos esclavos, hemos recuperado nuestra libertad. Estemos alegres, bendigamos al Señor porque Él nos ha devuelto la libertad. Y en tercer lugar, el Señor restaura tu testimonio, porque eres muestra, ejemplo del poder de Dios para cambiar el ser, para levantarnos de la caída, para levantarnos de una quiebra absoluta, de una gran derrota. Y esto solamente lo hace el poder de Dios. Dice el verso 2, parte final, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos, y el salmista repite, lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Tienes derecho a vivir con alegría, tienes derecho a restaurar tu libertad, tu capacidad de imaginar y fortalecer tu testimonio público, porque hemos sido enviados a dar testimonio para que el mundo crea, y tu victoria es un instrumento maravilloso de Dios para que el mundo crea. La imaginación es que regresar significa construir algo nuevo. Significa restaurar tus emociones, destruidas por el peso del pecado y la opresión. Ahora eres libre para obedecer la voluntad del Padre. Eres libre para vivir de acuerdo con los estándares del Señor, que son altos. Eres libre para hacerte responsable de tu vida delante de ti mismo, delante de Dios y delante de tu prójimo. Libertad. Los beneficios de la libertad. Bendigamos al Señor por los beneficios que traiga a nuestra vida, el que podamos ser libres. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu mensaje de libertad. Que vivamos en libertad, con alegría, con imaginación, con sueño, con testimonio poderoso. Tú haces cosas grandes y maravillosas. En tus manos estamos, Señor. Bendito seas. Si alguien está en opresión, derrotado, caído, levántate, mi hermano. Escucha la voz del Señor. Él hace cosas maravillosas si tan solo podemos creer. En el nombre de Jesús oramos. Amén.